Bueno, cada paso que viene se va poniendo mejor, más divertido. Ahora lo que toca es la parte del pulido, que empiezo como a intentar difuminar un poco las manchas de la piel, en este caso, las pinceladas así medias gruesas. Lo que hago es agarrar el pincel redondo, el básico, con los bordes difuminados, y con el gotero empiezo a picar. Por lo general me mantengo en opacidad 10, podés ver ahí arriba siempre en qué está mi pincel. Y voy picando así y voy difuminando. Ojo con esto porque tiene que ser un equilibrio. Porque te podés pasar. Si difuminás demasiado, empezás a perder la forma y te va a quedar muy difuminado. Entonces, ojo. Ahí, mira, estoy solapando. O sea, la forma del pecho porque necesitaba como seguir la curva. Y a veces está bueno pasarte, tipo pintar por encima del brazo para que quede bien la curva. Porque si te frenas ahí, se nota. Entonces más vale pasate, lo haces en otra capa por encima y después lo borras. Lo que sería overlap. Empiezo a pulir, ¿ves? A como suavizar las formitas. Ahí seguí como prolijando la curva. Ahí empiezo a suavizar las manchas, las rayitas esas que... También el pincel que yo uso es muy como... tiene mucha textura, entonces como que un poco lo borro, pero tampoco lo borro tanto porque es parte del estilo. A mí me gusta que se vea que hay como un pincel, es como un equilibrio ahí. Es como que a mí me gusta pintar realista, así, pero tampoco quiero llegar a pintar una foto, que parezca una foto, porque para eso está la fotografía. Entonces me gusta como hacer una combinación. Bueno, si la figura está súper realista, el fondo va a tener así como pinceladas o algo no tan trabajado. Bueno, un equilibrio. Lo mismo ahí, sigo puliendo, difuminando. Ahí la verdad que ni siquiera estoy viendo la referencia, porque realmente es con lo que ya tengo hecho. Sutilmente empiezo como a eso, a pulir, difuminar. Ahí estoy mostrando cómo hacer ese pulido o que pulido sería como aflojar bordes duros. Ahí tengo un borde duro y con el borde blando, la opacidad ahí está en 20, mismo color, o sea, mismo blanco. Le voy tirando y se va ablandando. Ese es el jueguito que se hace todo el tiempo con los bordes. También según la presión que tengas en el lápiz de la tableta, va a variar o no. Pero eso es todo lo que hago aplicado al cuerpo, siguiendo la fórmula del músculo, del hueso, de lo que sea. Ahí marco un poco la sombra de las uñas. El dedo en general, la uña, no tiene tanto detalle. Como que ahí el foco yo lo puse en los anillos. Yo sé que el ojo se va a ir a los anillos. Entonces, fíjate, ahí al dedo, mira, le hice las sombras y cómo lo levanta de la imagen.
Nada, ahí sigo puliendo luces. Esa boca complicada. En la cara siempre el tema del pulido. A mí antes por ahí a veces no lo pulía tanto y como que las manchas a veces pueden parecer arrugas. Entonces también ahí, bueno, todavía estoy en una búsqueda. Pero esta me gusta cómo quedó. Como que la pulo bastante la cara en general. Más que nada acá porque también la cara está chiquita en el dibujo. Está de lejos, no es lo mismo que si es un retrato de la cara. Ahí sí ya tenés que trabajarla por ahí de otra forma. Que igual es lo mismo, pero en grande, o sea. Bien, y acá, aprovechando Photoshop, lo que hago es agarrar ese tatuaje de Pinterest, literal, y le pongo multiplicar, que le saca lo blanco, el efecto ese. Está como en una capa la imagen, y ahí lo acomodo. Con la herramienta de formar le doy como la forma de la panza. Y esta es la forma, por ejemplo, de probar tatuajes. Es decir, che, cómo me quedaría si me hago este tatuaje. Lo acomodas al cuerpo. Ahí le hice una máscara que es como para borrar los bordecitos. O sea, con esa máscara como que borras partes del tatuaje de lo que hay en esa capa. Con el negro y con el blanco lo traes de vuelta. Entonces si tenés que ir y venir varias veces, borrar, no borrar hasta ver cómo queda, lo haces así. Ahí le agregué un pedacito negro al tatuaje, se lo pinté yo, para que siga como la curva de la panza. Como que lo pongo, pero no lo dejo así como está. Siempre lo retoco un poquito. Si lo necesita, ¿no? También le bajé un poquito la opacidad del tatuaje para que se integre un poco más a la iluminación que tiene la piel. Si lo pones así al 100% por ahí no queda tan realista o tan como incorporado en la piel. Todo lo nuevo que voy haciendo siempre lo hago en una capa nueva. Como a mí ya me va gustando lo que va quedando, digo, si voy a agregar algo nuevo para no arruinarlo, lo hago en una capa nueva. Ya si después queda bien, le doy a copiar o unir la capa y listo. Y así vas sumando, asegurándote de que lo que ya te gusta ya sabes que queda. Bueno, ahí el collar hice lo mismo que los anillos. Primero hice una capa sólida negra con la forma. La bloqueé la capa y le empecé a dar lucecitas, como así de sol. No sé la verdad de qué es ese collar, si es de plata. Lo hice muy así nomás y quedó genial para mí. Y lo otro que ahí hago es la sombra. Copio la capa del collar tal cual como está, la pongo 100% negra por debajo del collar y le bajo la opacidad. Y la muevo un poquito. Y también la difumino con el efecto Gaussian Blur y le queda ahí la sombra, le da un efecto buenísimo. Bien, con los ojos estaba probando si hacerla media fantasiosa o no, pero de lejos, como si la ponía todo blanco, de lejos quedaba raro. O sea, así de cerca por ahí se ve bueno, pero
de lejos se veía muy rara. Tiene un ojo también como un poco más chiquito que el otro, más aplastado, que no me parece que está mal, pero al momento de ponerle la pupila me quedaba media visca. El gran tema de los ojos. Con el pincel del pelo también le hice las pestañas. Y ahí empecé a probar cositas, detalles. Bueno, al final quedó la lunita sola. Lo otro me parecía como mucho. Últimos retoques en los bordes. Siento que los brazos es lo que no trabajé tanto, que están medio raros. Pero bueno, no son tan protagonistas también. Pienso, como que el foco está en el centro, en la cara, en la mano, en el pecho, en la panza. La panza me gustó mucho cómo le quedó. Y ahí se me ocurrió hacer unas pequitas con el mismo pincel del pelo, una paseada baja, y hice como un clic y ya le quedaron las pequitas. Ahí lo que hago es, bueno, todas esas capas que fui agregando para hacer detalles, termino uniendo todo. Lo uno todo y hago una capa sola. Entonces ya me queda el dibujo en una capa sola, o sea, la chica, la figura. Y sobre la chica, digamos, sobre esa figura, puedo ver, ajustarle los niveles, el contraste. Pero la verdad que no le hice mucho eso porque quedé contenta con todo lo que fui haciendo, así que no le agregué mucho más. Pero si de repente te faltó sombra o te faltó luz, con los niveles lo ajustas al toque, o sea, te das cuenta y con los niveles o el brillo y contraste, cualquiera de las capas de ajuste. Y bueno, ahí empecé a hacer el fondo. La realidad es que lo hice como de memoria, porque por lo mismo, digo, no va a tener mucho detalle. Le voy a poner el efecto Gaussian Blur, que es el que te pone la imagen borrosa, como si estuviera desenfocada. Ahí hago como árboles. Tiene ahí como la cascadita esa que le puse brillitos, como que da una luz. Esa cascada, por eso hay como una leve luz en el fondo. Primero trabajé ahí como de la línea del horizonte para abajo, lo tenía en una capa. Si vos con el pincel apretás Shift y dibujás, te hace una línea recta. Entonces por eso dividí las capas, pero después lo unifiqué. Y ahí con un pincel que tiene forma de árbol, que hay, no siempre son útiles, depende cómo lo uses. Yo ahí di un clic como para hacer una silueta, esas siluetas de árboles. Y ahí estoy usando la herramienta de gradado como para terminar de ajustar las luces del fondo. Como que es como si tirara faroles de luz, tipo, bueno, acá un poco de luz, acá oscuridad. Que es lo mismo que usar el pincel redondo difuminado, básicamente.
Bueno, y ahí tiré como puntitos blancos, como si fueran estrellitas, con un pincel que tengo también que tiene así como estrellitas. Siempre es importante que la línea del horizonte te quede 100% recta. Ahí con el agua se me torció un poquito, pero que siempre está recta. Bueno, ahí estaba como terminando de seguir como la luz del fondo. Quiero que esté oscura. Y así es como que quiero que quede, con el fondo difuminado y la chica en un primer plano. Pero ya cuando haga el color y demás, al final le voy a terminar de dar ese efecto al 100%.